Vamos a retomar nuestro trabajo del día de hoy. Nuestro siguiente panel es testimonios de las organizaciones de la sociedad civil ante la contingencia. Como les había comentado, en este panel lo que queremos es recoger las experiencias, los obstáculos, las dificultades que algunas organizaciones han tenido para poder enfrentar estos tiempos muy complicados. Vimos ya en la encuesta cómo las organizaciones han reportado sobre todo el tema de pocos recursos, de una dificultad para los recursos, y también esta visión a futuro, donde va a haber muchas modificaciones en las propias organizaciones, en sus programas, en sus modelos, en los análisis. Y para platicarnos sobre esta primera experiencia, nos acompañan desde la Fundación Gonzalo Río Arronte, Javier Moctezuma Barragán. Él es el director general de la fundación. Él es maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Javier, como ustedes saben, está en la Fundación Gonzalo Río Arronte, que es una fundación donante, y desde esta visión podrá aportarnos mucho, ciertamente, acompañando a los panelistas. En el panel tenemos la presencia de Gloria María Pérez Grobas Aguirre. Ella es directora general del Banco de Alimentos del Centro del Estado de Hidalgo, Asociación Civil. Ella es licenciada en Informática por la Universidad Científica Latinoamericana y maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, México. Muchas gracias por estar aquí, Gloria. Bienvenida. Gracias, gracias. Nos acompaña también Marta Olivia Medina Cebadúa. Ella es la directora general de la Casa de la Sal. Es licenciada en Banca y Finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial Sociedad Civil y es maestra en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Internacional de La Rioja en México. Muchas gracias por acompañarnos, Marta. Bienvenida. Gracias. Y nos acompaña también Taide Buenfil Garza. Ella es directora general de CONFE a favor de las personas con discapacidad intelectual. Como ustedes saben, es una confederación. Taide es arquitecta y tiene maestría en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac. Muchísimas gracias, Taide, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Los dejo con este excelente panel. Javier, te dejo la palabra. Muchas gracias y realmente es un gusto estar con ustedes y felicitar a CEMEFI por esta organización, porque realmente hay que estar en una interlocución continua, pues todas las organizaciones de la sociedad civil, para hacer lo más que podamos hacer en esta pandemia, que es, además de inédita, va a tener un daño de gran calado, no solo ya en la salud, sino también en la economía. Y es en donde nosotros tenemos que estar presentes con estrategias tales que nuestros recursos y los recursos que obtengamos a través de donativos tengan un gran impacto social. Si antes no podíamos permitir que hubiera proyectos que al final del día no progresaran o recursos que no se emplearan correctamente, a veces por falta de planeación o que el proyecto no estuviera bien integrado. Hoy por hoy no podemos darnos el lujo de cometer incluso errores, y los que cometamos como humanos somos tengan el menor impacto, porque México está entrando en una situación crítica. Como ya lo decía Lourdes al inicio, soy director general de la Fundación Gonzalo Río Arronte y creo que esto es importante mencionarlo porque somos una fundación de segundo piso llevar a cabo. Sin duda, estamos cambiando y vamos a cambiar aún más
para podernos adaptar a esta nueva situación. Como ustedes saben, el panel es muy rico en experiencia, muy rico en conocimiento también, y vamos a tratar de aprovechar esta hora de la mejor manera. Desde luego, iniciamos con esta bienvenida. Posteriormente, haremos una primera pregunta para la reflexión de los ponentes, quienes hablarán 5 minutos cada uno. Yo voy a ir, desde luego, tomando el tiempo para posteriormente formular una segunda pregunta y nuevamente tengan 4 o 5 minutos cada uno de los ponentes y finalmente tomar preguntas y comentarios del público vía chat, que nos llevará alrededor de 6 minutos, para que al final recojamos las recomendaciones de los panelistas y las conclusiones. Estas se llevarán por cada panelista alrededor de 3 minutos. Desde luego, no se pretende hacer muy acartonada estas presentaciones, y para eso está el moderador, no para estar interrumpiendo, sino para estar encauzando la discusión y la reflexión del día de hoy en esta mesa. El COVID-19, pues sí, nos tomó increíblemente por sorpresa, porque si bien se desarrolló en China en diciembre, para febrero realmente se pensaba desde las más altas autoridades que no iba a ser algo como lo es hoy en día, que ha cobrado más de 44,000 fallecimientos lamentables. Y lo lamentable es que México en pocos días ocupará el tercer lugar con un mayor número de fallecimientos. Inició esta pandemia, nos agarró al mundo entero y particularmente a México desprevenidos. El sector salud con un subejercicio muy importante en materia presupuestal, y nosotros pues buscando apoyar en lo más posible. La Fundación Río Arronte ha dado importantes donativos, y lo que hicimos fue que a partir del mes de marzo, al darnos cuenta de lo que se venía, recibimos las peticiones de las diferentes instituciones, como son los institutos de salud, y lo que hicimos fue responder inmediatamente. Yo creo que esta rapidez fue importante, y sobre todo también el tipo de donativos que nos solicitaron, pues eran apremiantes para salvar el mayor número de vidas. La Fundación Río Arronte desde hace años tiene un fondo que le llamamos para emergencias nacionales. Lo que estábamos acostumbrados, huracanes, terremotos, era que este tipo de emergencias llegaban en horas, a veces en minutos o segundos, como es el caso de los terremotos, y teníamos que reaccionar inmediatamente. Pero esta pandemia ha sido larga, lenta y mucho más letal, y ha causado y sigue causando problemas increíblemente graves, y es algo que francamente no habíamos enfrentado, pero que debemos entender que hay que estar preparados para todo tipo de calamidad. Lo que es lamentable es que no solo México, sino particularmente los países desarrollados, no hubieran tenido una estrategia para este tipo
de pandemias y los recursos para combatir el virus. No así China, que tuvo menos de 6,000 fallecimientos, pero Estados Unidos pues ya va por los 150,000 aproximadamente. Cuando se vino el problema muy serio de las Torres Gemelas, en aquel tiempo ocupaba la subsecretaría de Gobernación y fuimos a Washington, estuvimos con Colin Powell y con presidente Bush y tenían un gran temor por una posible actos de terrorismo bacteriológicos, que usaran bacterias, virus, para atacar a los Estados Unidos. Anthrax. Posteriormente lo fueron olvidando el propio Trump y toda la Casa Blanca al grupo experto y no invirtieron los recursos necesarios. De tal manera que si hubieran invertido recursos para estos efectos, si bien este no es un ataque terrorista ni una guerra, fue algo aparentemente accidental y que se da, como se ha dado a través de la historia del planeta, con la peste negra y otras más, pero hubiera estado preparado Estados Unidos con toda una estrategia para evitar las muertes, los contagios que está sufriendo. Y esto pues nos hubiera beneficiado de alguna manera. No fue así. Y hoy hacia adelante, yo creo que también aquí las organizaciones de la sociedad civil tienen una importantísima tarea, tiene el asunto de la vacunación. La vacunación es hoy la clave para que podamos salir de esta pandemia lo menos dañados posibles. Y ahí debemos también estar trabajando para ver cómo podemos apoyar a las autoridades, tanto locales como federales, en que el pueblo mexicano tenga acceso a la vacuna y encuentre siempre en todos los terrenos a la sociedad civil como una aliada que desgraciadamente hoy por hoy no se ha considerado de tal manera. Así entonces empezaremos con un par de preguntas que son importantes porque hay que llamar a la reflexión, ya que en el México actual las organizaciones sociales hemos contribuido en forma muy importante al desarrollo sociopolítico y económico nacional. En este contexto, y debido a la pandemia de COVID-19, se han estrechado las posibilidades de una mayor encuentro con la sociedad civil y en este caso gracias al CEMEFI. Y la pregunta sería, ¿qué medidas se han tomado para readaptar las organizaciones de la sociedad civil a las nuevas circunstancias? ¿Qué es lo que ha hecho cada organización y en conjunto para estas nuevas circunstancias? Porque hemos tenido que reinventarnos continuamente. Esa sería la primera pregunta que hemos hecho para poder actuar de la mejor manera ante estas nuevas circunstancias. Empezaríamos con los ponentes. Tendrían 5 minutos para hacer la reflexión conducente. Gloria. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gloria Pérez Grobas del Banco de Alimentos. Realmente lo que acaba de decir es total, ¿verdad? Yo creo que la primera reacción que tuvimos fue la huida, ¿no? Ese fue el punto principal que nos dio, el tratar de salir corriendo y de evitar el riesgo, y en el momento de tratar de hacerlo, bueno, pues viene la reflexión. A ver, no, tú estás en una actividad esencial, las organizaciones de la sociedad civil para esto están, no es un terremoto, efectivamente, creímos que iba a ser corto,
y ha sido, yo creo que interminable. Sentimos que vamos caminando todos los días como por un campo minado, no sabes en dónde vas a pisar. Pero la primera reacción fue esa, tratar de trabajar con los colaboradores que teníamos, y la primera acción que se tomó es quitar a los colaboradores voluntarios que vienen nada más 4 horas a la semana, porque ellos pues de alguna manera son solamente voluntarios que vienen 4 horas y que no podemos nosotros responder por lo que ellos pudieran llegar a tener, pero principalmente por salvaguardar pues obviamente su integridad, y en una cadena de empaque y selección, pues es muy difícil tener el distanciamiento que se nos pedía ya fuera de 2 metros. Entonces, la primera parte fue la huida. Pero yo creo que la parte emocional, después de retomar ya con la reflexión de cambiar las estrategias que se tenían en la forma de la entrega, de que fuera un poco más fluida, de no tener personas estamos que en una fila larga, tratar de hacerlas entender principalmente que pues esto no era un juego, ¿no? Porque la gente no entiende o no quiere creer que el COVID existe, y que esto, sobre todo la gente que vive pues en comunidades rurales, que a veces no tienen ni agua, entonces decían, es que nos dicen que nos lavemos las manos, y pues obviamente eso no puede ser. Entonces, tomar las medidas que nosotros empezamos a trabajar, lo que más nos dolió fue el acercamiento. El acercamiento que nosotros tenemos con ellos, ayudarle a cargar su bolsa, el platicar, el oírle sus problemas, etcétera, todo eso pasó a segundo término, y entonces eso se cambió por barreras de acrílico. Unas barreras de acrílico que, aunque sí alcanzas a ver la cara de la persona, pues obviamente ya no es lo mismo, ya ese acercamiento se va, y parte de esa emotividad que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que hace el que lo hagas con más pasión todos los días porque sabes por quién estás trabajando, esa parte fue la que nos costó mucho trabajo poder adaptar. El hacer un estudio socioeconómico vía teléfono, por ejemplo, pues es muy complicado, porque pues estás haciendo preguntas muy delicadas y las personas muchas veces no entienden lo que les estás preguntando. Y obviamente pues esa comunicación de teléfono no todas pudieran tener ese acceso, o no tienen el saldo, en fin, fue un poco complicado. Por el otro lado, bueno, pues también enfrentarnos a la demanda tan impresionante que tuvimos de un día a otro, de tener pues un 45% más de los beneficiarios que ya tenemos. Nosotros manejábamos alrededor de 107,000 beneficiarios a la semana, y en este momento tenemos 187,000. Entonces, el enfrentar ese riesgo con el alimento que se tenía, pues no estaba siendo fácil. Las unidades fueron rebasadas, los costos operativos, y entonces, pues aquí entra la resiliencia, la confianza, y principalmente pues empezar a buscar apoyos en la red de bancos de alimentos que tenemos, que fueron, que están siendo de todas maneras en este momento pues lo más importante, porque necesitamos esa solidaridad. Yo creo que uno de los problemas que se enfrentan, por ejemplo, cuando hay un temblor, y en este tipo de situaciones también todo el mundo quiere ayudar, pero esa ayuda desordenada no nos lleva a poder trabajar de forma efectiva. Y no se tome a mal lo que digo, pero muchas veces esa ayuda no es ayuda, porque nos viene un poquito a trastornar lo que ya tenemos medio planeado, y en esta situación que tenemos la planeación estratégica y los KPIs y todas esas cosas, pues los guardamos en el cajón, porque en este momento fueron rebasados, ¿no? Entonces, esa ayuda que nos dan a algunos aliados que llegan y nos quieren traer o quieren participar, de hecho, como voluntarios, pues no se puede, precisamente porque esta pandemia no nos permite tener a la gente junta. Yo creo que la red de apoyos es la parte más difícil, y por el otro lado las evidencias que en este momento se tienen que entregar, para nosotros ha sido todo un reto, porque tenemos que entregar estudios socionutricios, fotografías, videos, y cuando lo estamos haciendo a la sana distancia es como muy complicado poder entregar todo ese tipo de portafolio de evidencias para poder hacer que el aliado pues tenga lo que nos está solicitando cuando en realidad nos dio un donativo, ¿no? Entonces yo creo que son puntos muy importantes. Por el otro lado, la legalidad, pues había que presentar todos los informes habidos y por haber, el de transparencia, el de no sé qué, y ahorita pues que los deducibles tienen que llevar la leyenda de COVID, etcétera. Todo eso, cuando tenemos, por ejemplo, todo el personal administrativo que está en casa,
pues ha sido también todo un reto que trabajemos desde casa todo este tipo de situaciones. Lograr la sustentabilidad, que es la pregunta medular de esto, no es tan complicado en el sentido que podemos trabajar con los apoyos que tenemos y obviamente buscar las alternativas. Yo ahí lo único que sí señalaría es que no porque tengamos un estado de pandemia, porque la gente dejó de tener un ingreso, todos los apoyos tengan que ser regalados, porque entonces, lejos de trabajar con algo positivo, vamos a dejar una secuela negativa. Esa es la experiencia que hemos nosotros trabajado en este momento. Por el otro lado, bueno, pues la confianza que pueden tener los aliados con nosotros, pues yo creo que eso es lo más importante. Llevamos 25 años en esta asociación trabajando todo el tiempo de la misma manera y yo creo que aquí no se está dando tanto el amarillismo que nos ha llevado a la falta de confianza. Aquí no hay que se quedan los recursos sin repartir, etcétera, etcétera, pero sí ha sido muy complicado el tener que estar evidenciando el trabajo cuando se tiene la mitad de la gente. Uno de los escenarios más graves es que teníamos 30 voluntarios y de la noche a la mañana tenemos 60 manos menos. Entonces, uno de los retos importantes ha sido, pues aún con el riesgo, aún con personas que enferman y que se tienen que ir a su casa, pues el suplir a esa persona y en vez de hacer un trabajo, hacer 3, ha sido complicado. Creo que la resiliencia en este momento ha sido lo más importante para nosotros, la confianza de los aliados y bueno, pues el apoyo en la red, ¿no? Por el otro lado, el lograr los recursos no es tan difícil en el sentido de que si se cobra una cuota de recuperación mínima para que la persona también haga el esfuerzo de buscar, porque no es lo mismo decir, pues yo hoy no vendo mis gelatinas que vendo en la calle, pero ayer sí. Y entonces esa cultura como que nos ha ido ayudando a que la gente entienda que podemos apoyar una semana, podemos apoyar 2 semanas, pero a la tercera te tiene que costar, porque si no, en verdad, estamos volviendo al paternalismo que tenemos de toda la vida. Entonces, yo quisiera aprovechar este espacio y agradecer de forma muy, muy contundente el apoyo que tenemos de los aliados, las personas que se han organizado para pues dar fondos económicos, que yo creo que en cualquier organización esto es lo más relevante porque se pueden ocupar. El problema es que no los tipifican. Tiene que ser en la comunidad fulana, con las personas de tal objetivo, y a lo mejor eso que ellos están tipificando no es exactamente la gente que no tiene en ese momento que comer. Entonces, pues digo, yo creo y sería de la opinión que los aliados cuando quieran ayudar tengan confianza en las organizaciones de la sociedad civil. A lo mejor tienen que buscar una que sea que ya tenga relevancia o que tenga alguna estancia o que ellos tengan empatía o que la conozcan para que precisamente sea un apoyo y un ganar para los dos, porque lo que más trabajo nos cuesta es evidenciar para el aliado en estos momentos tan complicados. Muchas gracias. Creo que hay puntos centrales de lo que se ha dicho y que posteriormente vamos a ir desarrollándolos con los demás panelistas. Ahora le pediría a Marta Olivia que hiciera uso de la palabra por 5 minutos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir lo que nosotros hemos vivido en toda esta revolución que ha sido realmente la llegada del COVID a México. Digamos que lo veníamos rastreando un poquito el seguimiento, habíamos hecho un seguimiento de cómo se estaba presentando en otros países, sabíamos que iba a llegar, no con la fuerza con la que llegó y por supuesto no con la permanencia con la que ha estado y la incidencia que ha tenido en la población. Sin embargo, sí tuvimos posibilidad de lograr separar las áreas que conforman el movimiento de la Casa de la Sal. La Casa de la Sal surge en medio de una pandemia.
la Casa de la Sal no se cuestiona, teníamos que estar presentes en la pandemia, teníamos que estar ahí para la gente y teníamos que estar ahí para seguir apoyando a nuestros beneficiarios. ¿Qué se hizo? Pues definitivamente identificar cada una de las áreas que opera dentro de la Casa de la Sal para ver cuáles son las necesidades que tenía cada una de ellas, sus características, sus requerimientos y ver cómo podíamos operar en este nuevo esquema de funcionamiento. Aquellas áreas en que totalmente al 100% se migraron a la forma digital y que nos permitió y nos ha permitido tener un alcance mucho mayor del que estábamos teniendo vía presencial. Aquellas áreas en las que hemos tenido que mantener un modelo híbrido de trabajo para poder llevar a cabo el objeto mismo de esa área. Las áreas en las que definitivamente teníamos que proteger, como es el Centro Infantil y Juvenil, dar cabida a estos chicos y protegerlos de cualquier exposición y pues continuar operando de alguna manera, ¿no? Encontrar la forma de continuar generando recursos. ¿Qué se hizo? Pues comunicación entre todo el equipo, hablar claro, dar en la medida de lo posible a nuestro personal, a todo el equipo de trabajo, hacer hincapié en la importancia que tienen para nosotros, pero no nada más ellos como empleados, sino ellos y sus familias. Y esto, dar pues medianamente en nuestras posibilidades la tranquilidad y la seguridad que pudiéramos de que no iban a perder sus trabajos, de que a pesar de que se fueran a sus casas y que se les estaba mandando a que se protegieran, no era para cortar su fuente de trabajo, su fuente de ingresos, sino que por el contrario, que íbamos a encontrar los nuevos esquemas de funcionamiento. Se consiguieron, a través de nuestras áreas de procuración, se consiguieron recursos para poder apoyar en esta transición. Algo muy importante es que nos permitió capacitar a las personas que se iban a trabajar de forma digital al 100%, capacitarlas de manera de que tuvieran la confianza, encontrar la plataforma más adecuada para dar seguridad y privacidad en la información que teníamos para dar el servicio para nuestros beneficiarios. El acompañamiento a todas aquellas personas que por alguna razón el cambio genera desconcierto, que genera inseguridad, que genera miedo. Es ese acompañamiento, el destacar la presencia de los líderes, el apoyar con teléfonos celulares, aquellos que no los tenían, establecer líneas telefónicas para poder dar el servicio y acompañamiento a todas las personas. Ha sido un reinventarse. Y sin embargo, hemos tratado de mantener o hemos mantenido la esencia de la Casa de la Sal. Hemos visto que hemos tenido más incidencia, que no hemos descuidado a nuestros beneficiarios, sino que además estamos complementándolos con otro tipo de servicios. Hemos podido llegar también a hacer un acompañamiento, no solo a las personas que viven con VIH, sino también al personal de salud, al equipo médico, ayudándolos en situaciones de contención de estrés, en manejo con cuestiones tanatológicas, en dar todo este servicio que nos ha permitido elaborar no solo creando redes con fundaciones y organizaciones hermanas, sino también con parte del establecimiento del área médica, de todo el sector salud, apoyando, dando este servicio, preparándolos, teniendo sesiones a lo mejor en algunos casos por la naturaleza de las circunstancias del encierro, que genera ansiedad, que genera frustración, que no hay privacidad, hacer un acompañamiento terapéutico a través de una línea telefónica. Buscar todos los esquemas. Ahora sí que se están tomando y se están utilizando todos los esquemas posibles de formas de trabajo. Hemos hecho una gran labor de equipo, que eso es algo que hemos tratado de resaltar mucho. El reconocer la valía que tiene cada uno de los empleados y cada uno de los voluntarios y cada uno de las personas que hacen su servicio social en la Casa de la Sal. La importancia que tiene su labor, por mínima que aparentemente sea,
es una pieza clave y es en el engranaje de todo el funcionamiento de la Casa de las Artes. Y todos estos pequeños o medianos o grandes logros que se han tenido a lo largo de todos estos 4 meses, los hemos logrado y los hemos reconocido ante todo el equipo. Pues muchas gracias por esta reflexión que nos enriquece a todos mucho. Y ahora le daríamos la palabra, tengo aquí a Taide. Sí, mil gracias. Hola, es que no te veíamos, pero ahora sí está muy clara. Ok. De gran colorido, además, la escenografía. Sí, justo en donde me toca trabajar, que tiene como mucho color y eso también ayuda en estos momentos. Y retomando un poco y respondiendo un poco a la pregunta, que de verdad fue muy interesante cuando nos la hicieron llegar, porque te hace reflexionar justamente en cuáles son esos aspectos que te han permitido continuar con la operación como organización. Y pues a mí me gustaría comentar, como decía Gloria, ¿no? Al principio que fue como esta urgencia, hacia dónde, qué hacemos, pues resulta que encontramos, y yo creo, no el mismo día, porque primero fue como el ver hacia dónde, y yo creo que es enfocarnos, y me gustaría ver como aspectos que pudieran ser para todas las organizaciones, porque cada una de nosotros tenemos ciertas especificidades, características muy particulares. Entonces, yo creo que es enfocarnos y regresar a las bases, ¿no? Siempre que tienes alguna situación. Y a mí aquí creo que algo muy importante es enfocarnos en la misión y la visión de nuestros fundadores, de nuestras organizaciones, porque esto nos va a dar esta esencia de qué es ver lo utópico, ver lo que está más allá, qué es lo que debo de lograr, porque en definitiva va a cambiar la forma de hacerlo. Entonces, el ver qué es, hacia dónde debo llegar, y me empuja a ver, ok, si pienso hasta acá y no pienso cómo voy a adecuar esto que tengo, es de qué manera voy a llegar hasta acá, entonces puedo reencontrarme, reubicarme. Nosotros hubo situaciones, por ejemplo, que fue en lo que hacemos para formación del trabajo de nuestros becarios directamente, y de repente dices, ok, ¿cómo les vamos a dar? ¿Cuál es la finalidad de esta formación para el trabajo de nuestros becarios? Y pues esta es el que tengan las herramientas, las competencias para poderse integrar un trabajo. Entonces ya no es cómo le daba la competencia en el centro en el que colaboro, en CONFE, directamente en el centro, sino cómo le hago para transmitir estas competencias. Esa es una de las situaciones. Otra fue ver también con esta relación el cómo las personas, las autoridades, cuando empieza todo esto, no consideran a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable. Y esta situación se nos convierte en algo que podrías decir, qué padre que estamos tan integrados que no nos consideran un grupo vulnerable. Sin embargo, resulta que en algunos trabajos para los jóvenes que ya están integrados en su trabajo, pues no estaban considerados como que deberían de tener ciertas consideraciones en el sentido de dejar de trabajar por un tiempo, o sea, de entrar en este otro grupo. Entonces, de esa manera también empezamos a trabajar con gobierno, con autoridades, para lograr una guía específica de atención, porque de repente decimos, ¿qué características podrían ser, no? En mi caso, que estoy en silla de ruedas, pues de repente dices, híjole, que si llega a un hospital sea accesible para poder ingresar, para poder tener el servicio, ¿no? Una persona con discapacidad visual o con intelectual que necesita apoyo para poderse comunicar, o sea, depende. Y fue esta forma de trabajar. Y una de las partes que también es bien importante, y era lo que mencionaba Marta ahorita un poquito, es empoderar. Otra de las características fue empoderar, pero empoderar a nuestros beneficiarios, que creo que también tiene que ser, porque es el hecho de que esta formación que vas a recibir, este desarrollo de otras capacidades, de habilidades para poder continuar con esto, requieren de un apoyo de la familia, requieren de saber que aunque esté en mi casa y ya no tengo a mi maestro junto,
puedo desarrollarlo, de que nuestros chavitos de intervención temprana, que los padres, cómo los empoderamos para darles estos programas de intervención o terapias, cómo se las transmitimos de manera virtual, pero que ellos sientan y sepan que tienen toda la capacidad de darle la terapia a sus pequeños. Entonces, yo creo que otro factor bien importante es empoderar. Y empoderar es a los colaboradores, que es básico, porque es darnos cuenta de la importancia de nuestro trabajo, de ese detallito que ahora lo tengo que transmitir de otra forma, pero que sigue teniendo ese mismo valor. Empoderar a nuestros donantes, que de repente dices, híjole, ¿cómo le hago para decirles que deben de seguir confiando, que podemos seguir trabajando y que al contrario, aunque sea ahora de una forma reinventada, todo se puede lograr? Y creo que esto es básico en el sentido de empoderar. Y empoderar también a las familias, a la red CONFE, a la red que son 114 organizaciones a nivel nacional y que cada una con sus características específicas también tiene un valor importantísimo en la sociedad en general, ¿no? Entonces, como cada una tenemos que estar empoderados, incluso nosotros, ¿no? Y es darnos esa chance, valorar lo que hacemos para poder seguir adelante, porque sí de repente son momentos que yo creo que todos los hemos tenido en donde está complejo, ¿no? Es complejo el levantarte y de repente dices, híjole, y otra vez, y este empoderar, este trabajar como grupo, como un colectivo, como una gran comunidad, creo que es algo muy valioso. Y este empoderar para usar la tecnología a como de lugar, ¿no? De empoderar a los jóvenes con discapacidad, a las familias, a los becarios, o sea, a los mismos colaboradores, que no todos estamos inmersos en esta tecnología, y cómo podemos empezar a utilizarla. Y cuando la tecnología no nos llega, pues regresar y continuar con lo que es teléfono. O sea, cómo jugamos con toda esta área. Y todo esto tiene que ver con hacer comunidad. Entonces, una palabra que también creo que define mucho esto es pertenencia. ¿Cómo hacemos para sentirnos parte? Ahora que estamos, incluso si vemos, pues, en nuestras casas, en nuestra mini comunidad, ya no somos parte, mini comunidad de nuestra familia, ¿no? Ya no somos parte de toda esta red que teníamos. ¿Cómo le hacemos? Seguimos siendo parte y cada vez más importante, pero ya no estamos como físicamente en esa área. Entonces yo creo que estimular y comprometer este sentido de pertenencia es sumamente importante. Y para esto pues voy a la comunicación que comentaba Marta, ¿no? Cómo comunicamos todo lo que se hace, todo lo que se espera, y creo que estas son lo que nos engancha y nos logra hacer que como organización podamos seguir adelante. Y una cosa básica, mucho trabajo. Y en eso yo creo que todos los que nos están viendo, todos nosotros, es una cantidad de trabajo entre reorganizarte, armar las cosas, pero como todo tiene, o sea, con este mucho trabajo lo que implementamos, que fueron reuniones y reuniones, primero para ver cómo trabajábamos desde las lejanías o cada quien desde su lugar, cómo nos conjuntábamos para lograr, y les digo, básico, con esta misión y con esta visión, nunca perdiéndola, para ir hacia el mismo camino. Entonces, esta comunicación y este mucho trabajo logró que conformáramos lo que es CONFE Te Acompaña en Línea, que fue el cómo pasamos de lo presencial a línea, a teléfono, a una atención que nos ha llevado a hacer una atención mucho más personalizada y específica, porque con muchas personas tienes que llegar directamente. Y aquí, bueno, agradecer este mucho trabajo, de verdad que ahora sí que el personal, los colaboradores de CONFE, el consejo directivo, el patronato, o sea, todo lo que es CONFE en sí, ha tenido una gran respuesta, pero también las familias, los becarios en sí, también están como listos para apoyarte, para impulsar, y creo que estas son las cosas. Y dentro de este mucho trabajo, también, y por último, lo que te da es, cuando haces muchísimo trabajo, es mucha satisfacción. Y creo que eso es algo que hemos logrado ver todos,
que es algo que nos permite continuar y que nos permite dar. Entonces, yo resumiría como en estas palabras, que es enfocarnos en nuestra misión y en nuestra visión, empoderar a las personas, a todas las personas, empezando por nosotros y todos los que están a nuestro alrededor, implementar el uso de tecnología, una buena comunicación, estimular y lograr un sentido de pertenencia muy fuerte, trabajar muchísimo y disfrutar muchísimo también los logros que se están obteniendo. Entonces, eso sería lo que desde CONFE hemos trabajado y la manera en que hemos buscado el CONFE Te Acompaña en línea. Muchas gracias. Creo que ha sido sumamente rico lo que han expresado ustedes. Iríamos a otra pregunta que debe responderse en forma rápida, según la metodología que tenemos. Pero yo lo que haría en estos, para darle al público también el tiempo necesario para hacer preguntas, etcétera, simple y sencillamente una reacción a cómo ustedes han tomado decisiones que han afectado a la comunidad objetivo de sus proyectos. ¿Cuáles son las nuevas acciones? O sea, en determinado momento lo que no debemos perder de vista son a las personas a las cuales nos dedicamos. Hay un trayecto entre la organización que debe de realmente transformarse y luego esa misma organización que afecte e impacte positivamente a las personas que servimos. Marta mencionó varios aspectos muy importantes y yo subrayaría para volver a esta reflexión que nos hablara de la resiliencia. Habló de comunicación, también habló de que continuaron operando, como la Río Ronte continuó operando, pero el aspecto de resiliencia la enfatizó mucho en ella. Y Gloria habló de algo muy importante que es la confianza. Y posteriormente acabamos de escuchar a Taide, que dijo cosas realmente de gran calado, como el aspecto de la pertenencia, la comunidad, y nuevamente insistió en la comunicación. Entonces yo le rogaría realmente un par de minutos en estas ideas centrales, en estas palabras que son claves, una pequeñísima reflexión en tiempo y de gran profundidad en su contenido, para luego dar al público siquiera unos 10 minutos de preguntas y posteriormente pues buscar alguna conclusión. Empezaríamos por Marta. Bueno, sí, la resiliencia. Yo creo que algo que nos ha movido a nosotros es que, como dice Taide, hemos trabajado muchísimo. Se trabaja muchísimo en reinventarse, pero nunca perdiendo el objeto social de nuestra organización, de nuestra institución, de nuestra empresa. Otro punto crucial, quisiera yo, es resaltar, ganar realmente la confianza. Es cómo logramos, como dice Taide, seguir tocando, seguir llegando a nuestros beneficiarios, aunque estemos utilizando otros métodos y otros procesos para llegar a ello. Yo a veces siento, y lo he comentado varias veces con el equipo de trabajo de Casa de la Sal, es que esto es como un evento, una función de teatro o una función de cine. El público o nuestros beneficiarios tienen que seguir disfrutando y sintiendo que estamos ahí. El cómo y todo lo que pasa atrás del telón y todo lo que nosotros damos vueltas o tenemos que hacer malabares para lograrlo, eso es cosa de nosotros. Entonces, el chiste es que el beneficiario nos siga sintiendo ahí, que ahí estamos.
Muchas gracias. Ahora le pediríamos a Gloria una también breve pero sustanciosa intervención. Gloria, tiene el micrófono apagado. Ya, pues prácticamente la confianza es esa. ¿Cómo poder lograr la balanza entre una legalidad, transparencia y total apego a lo que las autoridades nos indican, pero sin perder esa emotividad que nosotros tenemos? Es muy complicado porque la legalidad es dura, son límites, son barreras, y la parte emocional que nosotros tenemos es cómo le entrego un alimento a una persona detrás de una barrera. Ese fue un conflicto terrible que nosotros tuvimos que enfrentar, porque detrás de la barrera tenemos que tener muchas cosas que son las que nos ocasionan muchísimo trabajo, como es esa legalidad, porque teníamos a COFEPRIS y tienes que poner las medidas de sana distancia y la barrera y no te acerques y el cubrebocas obligatorio y lávate las manos y todo este tipo de cuestiones que tuvimos que implementar, que nosotros realmente no trabajábamos tanto en el acercamiento con las personas. Entonces, la confianza va en dos, es bidireccional. El aliado tiene que ser muy confiado en lo que él está dando o lo que está aportando va a ser realmente bien utilizado, y por el otro lado el beneficiario recibir lo que le estamos dando y recibirlo aún detrás de una barrera con amor, con esa pasión que siempre hemos tenido. Pero uno de los retos importantes era, ¿y si nos enfermamos los colaboradores, quién va a atender a los demás? Ese era un punto en el que tuvimos que hacer un alto y decir, bueno, hacemos 2 equipos, pero tenemos normalmente el personal muy limitado, y entonces hacer 2 equipos pues era trabajar con la mitad. Por eso ahora se nos ha complicado mucho la cuestión de que es muchísimo trabajo. Las toneladas de alimentos seguían llegando, y entonces éramos 10, y de ser 10, pues nada más somos 5, y entonces de esos 5 pues tenemos que hacer lo que hacían los 10. Esa es la complicación que yo he visto muy crítica. Y por el otro lado, pues como yo decía, la confianza. Cuando nosotros debemos ayudar y queremos ayudar, hagámoslos con los ojos cerrados, no poniendo una etiqueta. Te doy 5 pesos etiquetados para que se lo des a Juanito. Entonces yo creo que ese punto, para mí, nos ayudaría mucho a las organizaciones. Muchas gracias. Finalmente, le daríamos la palabra a Taide para esta breve e importante reflexión. Bueno, aquí platicando esto de pertenencia, esta parte de, creo que la comunicación es algo que estimula y que genera el sentirme parte, el conocer al otro, el conocer a las personas, el conocer a la organización y saber qué es lo que está haciendo. Y como decía Marta, así como intercambiar y ser parte. Entonces, en este sentido, la red CONFE, que la verdad ha sido como se unió de manera, dentro de estas urgencias, de una manera impresionante. Acabamos de tener nuestra asamblea y en esta unión logramos implementar webinarios, que fue como la primera acción por la intención de mantenerte cerca de tus familias, cerca de toda tu gente. Estos webinarios, digo, sí hemos tenido un impacto gigante, un impacto que hemos llegado a más de 20,000 familias, porque el hecho de que se esté viendo por más de 20,000 personas implica que está en una computadora, está en, o sea, entonces hablamos de las familias que han logrado impactar estas organizaciones, y aquí se logra a través de este trabajo colaborativo, de este trabajo en equipo, en donde la organización, que yo promuevo lo que es la capacitación, otra de las organizaciones, y se forman equipos para lograrlo. Otro que promueve lo que tiene que ver con la parte de políticas públicas, de incidencia, de crear estas guías para atención a las personas con discapacidad por parte del sector salud, que es vincularte con las secretarías de salud para lograr que esto se aterrice en beneficios reales hacia toda la población. Entonces, yo creo que medir estos impactos, ver la forma en que toda esta riqueza, y voy un poquito a lo que decía Javier, ¿no? Que partimos de la
del valor del ser humano. Y de verdad, cuando empezamos a ver y a valorar, ahora sí que la diversidad de todos los que habemos, todas las aportaciones que puede hacer cada uno en mayor o menor grado, creo que es cuando logramos esta gran comunicación para sentirnos parte de y lograr mayores acciones. Entonces, me voy hacia el tema de alianzas, ¿no? ¿Cómo podemos, con trabajo colaborativo, lograr alianzas? Gracias. Pues muchas gracias. No sé, Lourdes, si tengamos alguna pregunta o continuamos con nuestro diálogo. Tenemos muchas felicitaciones, no tenemos en particular algunas preguntas, pero sí la gente muy, muy contenta. Tenemos también una oferta de Amada Domínguez en dar asesoría jurídica y pues básicamente un bravo generalizado para todos. Muchas gracias. Al contrario, y esperemos seguir en ese mismo tenor. Pues bien, creo que hay algo bien importante que se ha estado recogiendo de las diferentes intervenciones. Una de ellas es la comunicación y que gracias a la tecnología hoy podemos comunicarnos cada quien dentro de sus ámbitos, ya sea de trabajo o de los hogares. La pandemia nos agarró, creo que a todos por sorpresa. No obstante, el mundo ha tenido terribles situaciones de pandemias. En 1347, la famosa peste negra, se murieron una tercera parte de la población europea. Estamos hablando alrededor de 50 millones. Posteriormente, en la época de la conquista, murieron millones de indígenas por la viruela. El propio Cuitláhuac murió víctima de la viruela apenas hace 100 años, que digo apenas porque para nosotros pues es prácticamente toda una vida quien tiene suerte de cumplir los 100 años, pero para la historia es un momento muy, muy rápido que se sucede en la historia de la humanidad. En esa época, 1918, murieron en México 600,000 personas. ¿Cuántos habitantes había en el país? 12 millones de habitantes. Si hoy somos 120 millones, equivaldría que en proporción murieron 6 millones. Si hubiéramos tenido esa influencia española hoy, pues morirían 6 millones de personas. Ahora bien, tuvimos otra a principios del siglo XXI y tuvimos en el año de 1950 la polio, que fue terrible. Y hoy esta pandemia nos debe dejar muchas enseñanzas para prepararnos, para mejorar nuestra salud. Tiene cosas como pandemia es desastroso, pero lo que podemos decir que al menos no ataca a los niños y a las niñas como lo hizo la polio. La polio, su blanco fueron los pequeños y con consecuencias que a muchos quedaron paralizados de algún miembro de su cuerpo o hemipléjicos, etc. Y los avances tecnológicos como es este que estamos disfrutando y han incidido también mucho en la parte médica. Y hoy por hoy lo que observamos, como bien se decía, es el rostro humano de la medicina. Creo que no hemos valorado suficientemente a las personas que están al frente de la lucha contra esta pandemia, tanto en urgencias como en los laboratorios buscando la solución. Creo que el mundo, pero en particular México, tenemos una gran deuda que no se ha mencionado, pero las organizaciones de la sociedad civil debemos pensar cómo alentar, reconocer al personal médico
porque realmente hacen una labor heroica y creo que tenemos las posibilidades, las organizaciones de la sociedad civil, de hacerlo. Pues bien, la comunicación, ya se dijo bien. Otro término, la confianza. La confianza es fundamental. Yo creo que los países que han salido adelante es porque en su población hay confianza entre ellos mismos, los ciudadanos y sus autoridades. Y en este sentido, yo creo con ustedes que debemos pugnar porque haya más confianza. Y la verdad, nuestras diferentes organizaciones han trabajado bajo confianza, bajo el espíritu de la confianza. Nosotros tenemos, cuando damos donativos en especie, todo un procedimiento para, mediante una empresa, ver los mejores precios, hacer mediante el Internet las propuestas de los mejores precios de las diferentes empresas, y lo hacemos. Nos lleva pues siempre algún tiempo. Durante la pandemia lo hemos hecho de otra manera para darle mayor celeridad. ¿Qué hemos imprimido? Confianza en nuestras instituciones médicas, como son los institutos de salud y los hospitales. Algo que se dijo, pero creo que hay que hacer mucha hincapié, es la unidad. Se dijo unidad entre nosotros, pero yo creo que debemos ir más allá. La unidad en la nación mexicana, entre la población mexicana. Desgraciadamente, la unidad se lastima continuamente, y debemos fortalecerla de una manera excepcional, porque no vamos a salir adelante si no hay unidad y hay una división o supuesta división, o mediante los medios de comunicación, etcétera, se está fomentando los medios de comunicación que recogen expresiones en contra de la unidad de los mexicanos. Y para ello debemos, como ya se dijo, empoderarnos. Se habló de comunidad, se habló de pertenencia. Y aquí es muy importante recordar el terremoto del 85. Sinceramente, en el terremoto del 85, la autoridad quedó pasmada y los ciudadanos fuimos los que salimos a la calle a apoyar. Y en ese momento nos dimos cuenta, la ciudadanía, que teníamos un poder más allá del voto, que en aquellos tiempos no se expresaba dentro de un entorno democrático como el que vivimos, y nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas más allá de la autoridad gubernamental. Y fue a partir de ello que llegamos, ese fue el inicio para mí de la democracia en México, que mucho hay que cuidar. Entonces hay que ver este otro momento, cómo se puede fortalecer a la comunidad nacional y dar un salto hacia adelante. La resiliencia, que es algo de lo que también se habló, lo hemos visto, y el ejemplo es en el personal médico, y debemos seguir ese ejemplo. Y obviamente hay que reinventarnos y aprovechar las redes como estas, porque en el caso del CEMEFI y de otras redes, pues están ahí, ya hay que aprovecharlas al máximo y trabajar arduamente. Es curioso, porque ahora sin duda ahorramos mucho tiempo en el transporte, pero de alguna manera creo que estamos trabajando más intensamente desde casa, desde las oficinas, que hace algunos meses. Finalmente, la identidad. Esto es algo importantísimo. Fomentar nuestra identidad, reconocernos en nuestra identidad, construir cada vez una mayor y mejor pertenencia y aprovechar
los recursos que nos dan por esa confianza y favorecer a las gentes que, si ayer lo necesitaban, hoy en mayor número lo van a necesitar. Me decían en el esquema que diera unas conclusiones como las que estoy dando, pero yo creo que sería también bien interesante que no concluyera como moderador, sino que cada una de ustedes también concluyera en unos breves minutos, porque la conclusión es más de ustedes que mía. Así es que yo pediría, como hemos ido avanzando, a Marta que nos diera 3 palabras como conclusión. Claro que sí, como 3 puntos. Primero, hacer equipo y confiar en nuestro equipo que tenemos en todo nuestro personal. Segundo, pensar en positivo. Sí analizando el problema o la causa, pero enfocándonos a la solución. Y tercero, ver siempre la oportunidad de mejora, la oportunidad de crecimiento y la oportunidad de compartirlo y trabajarlo con todo tu equipo. Lo que mencionas del equipo es fundamental. Aquí en la fundación pues, tenemos un equipo, no hemos parado de trabajar. Lamentablemente uno de ellos se enfermó de coronavirus, su padre murió de coronavirus, o sea, estamos asediados por este virus y creo que fomentar este espíritu de trabajo es importantísimo. Somos privilegiados en estas tareas. Y nos los dice la gente cuando nos preguntan qué haces, estoy en una organización de la sociedad civil y realmente dicen, pues qué afortunados son. Y es cuando más nos necesita la gente. Así es que muchas gracias y pasaríamos después de Marta a Gloria. Gloria, sí. Gracias. Bueno, pues recapitulando todo lo muy rico que se ha dicho aquí, la comunicación, el equipo, la confianza. Yo creo que principalmente estamos en estas organizaciones no por coincidencia. Estamos aquí porque tenemos una pasión en el corazón que nos ha llamado a hacer esto. Yo llevo 20 años haciéndolo y no lo dejaría de hacer. Todos los días dicen, es que las personas de 60 años se tienen que ir a su casa. Pues yo no me quedé en mi casa, yo estoy aquí al pie del cañón y pues con mucho gusto, con mucha pasión y obviamente con mucho corazón, confianza y básicamente con un equipo que no nos deja. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, Taide, te damos la palabra. Pues mil gracias. Yo creo que es la certeza de la riqueza de cada ser humano para tener esta flexibilidad para emprender y movilizarnos, ¿no? O sea, ese es un punto. Y salirnos de nuestra zona de confort, que ya nos sacaron así como a fuerza y ahora hay que continuar con ello, ¿no? Construir comunidad, potenciar el sentido de pertenencia y el empoderamiento de cada individuo. Incrementar la colaboración y la confianza para multiplicar nuestras alianzas. Y como decía Gloria, de verdad, confiar en lo que hacemos y repartir de esta riqueza del ser humano. Y por último, creo que es el aprendizaje, porque con esto hemos tenido un aprendizaje muy grande en donde hemos encontrado cosas maravillosas, cosas que hemos podido desarrollar de forma muy interesante, pero también hemos encontrado como algunas debilidades, digamos, ¿no? Y yo creo que es bien importante analizarlas, observarlas y sacar el aprendizaje de estos momentos para una evolución posterior. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Taide. Y para cerrar, comentarles y participarles mi optimismo. El hecho de ver la participación de las mujeres en algo tan importante como son las organizaciones de la sociedad civil alienta. Creo que históricamente el género humano ha cometido el error que poco a poco está ya corrigiendo de no haber incluido a las mujeres dentro de aspectos tan importantes como es el gobierno,
las organizaciones civiles, empresariales, y el hecho de ver un número importante de mujeres quiere decir que vamos por buen camino, y felicidades. Me felicito y las felicito a todas ustedes. Y Lourdes, muchas gracias, y al CEMEFI, a Pilar, a Jorge, a todos, muchísimas gracias por esta invitación.